Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros, acompañándonos en este día, los que están en Facebook. Qué gusto que estén con nosotros. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el tema de hoy? ¿Les llegó la invitación? ¿Sí? ¿No a todos? Ok. Qué bueno que... Y gracias por recordarme. Quisiera que abramos la escritura, hermanos, en el Evangelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Yo no sé si cuando le predicaron la palabra, a lo mejor alguno, porque lo he escuchado, le dijeron: acércate a Dios para que de hecho se sanen tus enfermedades, se terminen tus problemas, se arreglen tus problemas financieros. He escuchado en algunas personas que así les han hecho llegar la invitación a buscar a Dios o acercarse a Dios, pero déjeme decirle que es una de las formas incorrectas de poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que a lo mejor algunas personas se sientan defraudadas por aquella persona tal vez que les hizo la invitación a acercarse a Dios. Si me acompañan a el libro de los Hechos, capítulo 2, verso número 40, los que estamos ahí, dice el verso 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 43, leemos nuevamente: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vamos a hacer una oración, hermanos, ahí en nuestro lugar. Bendito Dios, tú que conoces la necesidad de cada uno, conoces la necesidad de tu iglesia, rogamos de tu intervención sobrenatural para venir a edificar nuestras almas, nuestras vidas, nuestra fe, Señor, de acuerdo a la necesidad individual de cada uno, Señor, pero a la vez que puedas ver a este pequeño remanente que busca, Señor, vivir en tu voluntad, te acerques y hoy nos sigas hablando como lo has hecho durante estas semanas atrás, Señor, y meses atrás. Es la necesidad que traemos y tenemos, Señor, y te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pudiéramos hoy iniciar, de hecho, con una pregunta, hermanos. ¿En qué momento del ministerio o de la vida de Cristo, del Antiguo Testamento, después de los apóstoles, pudimos ver más señales? Podemos decir, como el verso 43, al final casi: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Podemos decir, ¿en qué momento, en qué tiempo, como que fueron más manifiestas las señales? Si en este tiempo siguen habiendo señales, maravillas, o solamente fueron exclusivas en el tiempo de los apóstoles, o bien hubieron más señales y prodigios, maravillas, etcétera, en el Antiguo Testamento.
¿En qué tiempo de la historia bíblica pudiéramos decir nosotros que hubo más maravillas y señales? ¿En qué tiempo usted cree que hubo este tipo de cosas? ¿Hubo más? ¿Hubo menos? ¿Perdón? ¿Hubo más? ¿Hubo menos? ¿Más? ¿Sí? ¿En qué tiempo, perdón? Ok. Sí. Creo que podemos decir algo, hermanos, de acuerdo a nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. Podemos hoy decir algo, que el resultado del versículo número 43 fue la predicación o la enseñanza pasada, o la enseñanza de los versículos anteriores, da como resultado esto que estamos leyendo nosotros, el versículo número 43, que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto sucedió porque varios oyeron la predicación, oyeron la enseñanza. Vino exactamente como dice nuestra hermana, viene la llegada del Espíritu Santo, y Dios empieza a manifestar, o continúa manifestando más bien, continúa manifestando señales y maravillas, como dice la Escritura. Podemos deducir como algunos milagros que el Señor hizo, Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, pero también en la vida de los discípulos, específicamente en este texto dice, por los apóstoles, estaban haciendo señales y maravillas. Entonces, la gente que oyó en este momento los versículos anteriores, dice que sobrevino el temor a muchas personas, a muchas personas, o a toda persona que en este caso testificó y que tal vez también oyó. Vino ese temor reverente a muchas personas. Imagínate al ver a esas 3,000 personas, hubiésemos estado tú y yo en ese día y fuéramos de los que no se convirtieron, es decir, tú y yo no estuviéramos incluidos en los 3,000, y pudo haber ocurrido que hubiéramos conocido de esos 3,000, hubiéramos conocido tal vez a muchas personas. Y de entre esos 3,000, estamos diciendo, si hubiésemos vivido en ese tiempo y no hubiéramos estado dentro de los 3,000, tal vez hubiéramos visto ahí a un familiar nuestro. Tal vez estuviéramos viendo a nuestro hermano, a tu esposo, a tu esposa, que se convierte a Cristo, y dices, para que mi primo se convierta, verdaderamente solamente un milagro de Dios puede cambiarlo. Yo no sé si en un momento dado has dicho algo así de alguien. Solamente la intervención divina puede hacer que cambie esta persona. Y déjame decirte que hoy, en el tiempo presente en el que tú y yo estamos viviendo, tal vez digas, no sé, esta iglesia pareciera que no pasa nada así como extraordinario. Un milagro es algo extraordinario, algo sobrenatural. A lo mejor alguno se dirá, no veo cosas extraordinarias. A lo mejor yo no veo cosas sobrenaturales, porque estamos acostumbrados a ver cosas sobrenaturales o extraordinarias o milagros también, podemos decir, cuando llegó el paralítico y oramos y se levantó. Para muchos decimos, eso es algo extraordinario, eso es un milagro. Y es cierto, es un milagro. Pero siguen pasando cosas extraordinarias, milagros y maravillas en la actualidad. Es a donde quisiéramos ir.
y es a donde el texto nos quiere llevar también. Bueno, decía yo hace un momento, cuando una iglesia, cuando una congregación vive de acuerdo a estos textos anteriores, hermanos, y perseveraban. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquellas personas entonces que perseveraban, que eran salvos, que andaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, estaban viendo cosas, como te digo, extraordinarias o milagrosas, maravillas. El pueblo estaba atestiguando, estaba viendo. Y es que, hermanos, perseverar, andar en el camino, permanecer en el camino. Dijo el apóstol Pedro en su primera carta, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Es decir, como mostrándonos que realmente no es algo para aquellos que les han dicho, entrega tu vida a Cristo para que tus problemas se arreglen, se estabilicen, etcétera. Déjame decirte que a veces entramos como que a un terreno diferente, donde pues ¿dónde está que se iban a acabar mis problemas? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia, ahora se ha vuelto contra mía, y me habían dicho que mis problemas se acabarían y se han añadido más problemas. Perseverar en la doctrina, perseverar en el camino, verdaderamente no es algo sencillo, no es algo fácil. De hecho, es imposible, decíamos y lo hemos repetido muchas veces, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios. El cristianismo no fuera cristianismo, no hubiera cristianismo. Hermanos, perseverar en la doctrina, es decir, en la enseñanza, en la forma de vivir, como a los discípulos les enseñó Cristo, una vida completamente diferente a la filosofía, a las ideas actuales, completamente diferente, a la enseñanza completamente diferente que hoy tenemos en muchos lugares. Vivir en la doctrina de los apóstoles nos lleva verdaderamente, decíamos o nos compartían también, es amar las Escrituras, es amar la palabra de Dios, es decir, que la Biblia gobierne nuestras vidas. Y la pregunta es, hoy en día, ¿quién quiere que la Biblia gobierne su vida? Hoy en día la gente no quiere vivir bajo, por así decir, la autoridad de Dios. Hoy en día la gente no quiere vivir bajo la autoridad de Dios, de Cristo. Quieren vivir una vida libre, sin rendir cuentas, sin que alguien me esté diciendo lo que sí está bien o lo que no está bien, sobre lo que tengo que obedecer o no tengo que obedecer. Se está viviendo, por así decir, una anarquía en el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Y eso te das cuenta a través de los medios de comunicación, tal vez, cómo vive este mundo. Cómo vive este mundo. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, que Dios gobierne mi vida a través de su palabra. Y para que Dios pueda gobernar tu vida, tú necesitas apegarte a las Escrituras, amar la palabra de Dios. Cuando tú ames la palabra de Dios, cuando tú vivas la palabra de Dios, entonces ocurrirán cosas extraordinarias, van a suceder milagros, por así decir, en tu vida. En mi vida vamos a ver estas cosas, porque Dios va a estar operando alrededor nuestro. No porque tú tengas algo en sí en especial.
Perseverar entonces en la doctrina de los apóstoles es esto: que Dios gobierne mi vida, mis intenciones, mi corazón, etcétera. Es decir, no tomas decisiones aún por ti mismo, por ti misma. Te sujetas a Dios y a su santa palabra, en la comunión unos con otros. Hermanos, aunque ya nos han compartido estos temas, solo a manera de resumen, a manera rápida, porque te decía, cuando nosotros vemos ese verso 43, sí, es la consecuencia de haber oído la palabra. Fue la consecuencia de haber dicho, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando hay una necesidad, una búsqueda sincera de nosotros, ¿qué haremos? Perseverar en la comunión, hermanos, nos lleva a comprometernos, no solo con Dios, también con la iglesia local. Nos compromete nos lleva a comprometernos con la misma iglesia, porque no solo soy parte del mobiliario, soy parte del cuerpo de Cristo. Yo necesito que alguien aliente mi vida, y yo también necesito alentar a otros, animar a otros. Hermanos, esta iglesia, podemos decir que era una iglesia que se movía, era una iglesia activa. De hecho, mis hermanos han estado orando porque seamos una iglesia activa, y creo que cuando llegamos al estudio de los Hechos, vemos a una iglesia activa. Una palabra que utilizaba el pastor en esta semana, que nos compartió un mensaje, en una enseñanza, decía una palabra como que está de moda: proactiva. No está quieta, no está sentada, no está cruzada de brazos a ver qué pasa, a ver a qué hora se abre el cielo y consume a los pecadores, los hace volver de sus pecados. Es una generación dura, perversa, y estamos esperando esto así como algo místico que va a pasar de esa manera. No pasan las cosas de esa manera, no van a pasar las cosas de esa forma. La única vez que se abrió el cielo fue para que cayera fuego del cielo y consumiera por lo menos a 5 ciudades. Entonces, si imagínate que llegara a pasar eso, entonces estamos incluidos nosotros. Caería sobre nosotros también. Perseveraban en la comunión unos con otros. Eso me lleva a que puedo acercarme a mi hermano para animarlo. Y cuando nosotros escuchamos la palabra exhortación, ¿cuántos han escuchado la palabra exhortación? Levante su mano, por favor. ¿Cuántos hemos oído la palabra exhortación? Para usted, ¿qué es exhortación, hermano, hermana? ¿Animar? Animar, es excelente la definición. ¿Qué más quiere decir exhortación, hermanos? ¿Cómo? No, cuando nos invitan. ¿Mandé? Aconsejar. Sí, creo que entraría. Exhortación. Animar. Yo no sé si has escuchado otra palabra: regañar, llamar la atención. Pero exhortar tiene ese otro significado: que alguien se acerque a ti para regañarte, por así decirlo, ¿no? Tiene esas dos definiciones. Una es que te animan, que te alientan, pero la otra es para acercarse a ti, en el buen sentido de la palabra, para jalarte las orejas. Sí, reprensión, exactamente. Lo dije en unas palabras así sencillas, ¿verdad? Pero es una reprensión. La palabra exhortación es una reprensión. Cuando tu vida o mi vida, creo que es lo que Dios nos ha estado marcando en estos últimos días, nos ha estado reprendiendo. Falta de entusiasmo en nuestra vida
nos lleva a apaciguarnos, nos lleva a estar viviendo no de acuerdo al Espíritu Santo, nos lleva aún hablando de la oración, a no ser constantes. Somos inconstantes. ¿No eso es lo que el Señor nos ha estado, por así decir, reprendiendo? Hablando o tocante a la oración. Y yo pregunto, ¿quién no ha sido exhortado en ese sentido? ¿Quién no le ha venido así a darle el coscorrón? Nos ha venido a despertar y a sacudir el Espíritu Santo, porque varios estábamos llevando una vida así como cristiana, muy tranquila, muy relax. Esta iglesia era una iglesia activa. ¿Y qué es lo que le mantenía o hacía que estuvieran activos? La comunión unos con otros, el perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, ¿qué más sigue? El partimiento del pan, una necesidad que tiene todo creyente, el partimiento del pan, la cena del Señor. De hecho, eso nos tiene que inquietar a todos, no solo a 2 o 3 o a 1, que no tengamos cena del Señor. Yo no sé si eso te inquiete o te da igual. Te da lo mismo que se celebre o no se celebre. En las oraciones también. Cuando alguien está viviendo de esta manera, créeme, no está quieta la persona. No está cruzada de brazos. Y gracias que Dios ha venido a reprender nuestros dormidos corazones y nos está llevando al arrepentimiento, a dejar ese sueño, a dejar esa quietud que ha habido en nosotros por falta de fuego, tal vez. Estamos inactivos. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que el temor viene a las personas, cuando vemos ese fruto, podemos decir, esa consecuencia, lo que lo produjo fue los versículos anteriores. Podemos ver a una iglesia que perseveraba, una iglesia que se mantenía constante, hermanos, constante. Hay un dicho que conocemos todo, de poquito en poquito se llena el jarrito o no sé qué más, ¿verdad? Es decir, constante, está constante, la gotera aquella constante va a desgastar hasta algo duro, una piedra puede ser. Una sola gota constante, continua, sin que pare el flujo, va a producir efectos. Un cristianismo que persevera, entonces, caminando de esta manera, va a producir frutos. Van a haber consecuencias. Y lo vemos entonces, hermanos, volviendo al verso de nuestro versículo de estudio, y sobrevino temor a toda persona. Nuestra vida, entonces, nuestro testimonio, Dios en nosotros tiene que producir ese temor tal vez en otras personas. El cristianismo produce ese temor en otras personas, ese impacto en otras personas. Te ponía el ejemplo, hubiéramos estado, pero hubiéramos sido de aquellos que no se convirtieron, y créeme que hubiéramos conocido a más de 1, 2, 3, 4, 5 personas que se hayan convertido y hubiéramos dicho, ¿cómo le hizo? ¿Pero qué te sucedió, hombre? ¿Cómo pasó esto en tu vida? Si te acuerdas que eras esto, que te comportabas de esta manera, que te comportabas de la otra forma. Y tal vez, al ver ese testimonio, en verdad el temor de Dios hubiera venido a nosotros, hubiera venido a nuestras vidas. Es ese temor reverente que nos lleva exactamente a uno obedecer.
El testimonio de otras personas, que en este caso, por ejemplo, fueron hombres comunes, sencillos, como ustedes y yo, lo que han llevado a muchas almas al conocimiento de Jesucristo, y me refiero a los apóstoles. Me refiero a los apóstoles, me refiero a la palabra predicada, al evangelio predicado, al evangelio expuesto, a las cartas apostólicas, hermanos, a los evangelios, los 4 evangelios. Han sido de impacto para nosotros, hermanos. Podemos también decir de los profetas. Podemos decir de los profetas también, porque también han impactado nuestras vidas. También nos han llevado a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Cuántos de nosotros no fuimos confrontados a través de Isaías? En nuestra vida pecadora, tal vez, lo digo por mí, pero también el evangelio revelado en el libro de los Salmos, por ejemplo. Decía el pastor hace unos días que se estaba dando la tarea, lo compartía, de poder conocer más a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y pareciera que yo no veo mucho a Cristo en el Antiguo Testamento, solo en algunos salmos tal vez, pero hasta ahí. Pero ¿a cuántos no Dios nos ha hablado a través tal vez de un salmo y se ha revelado su grande amor, su gracia salvadora a través de uno de los salmos? Entonces, la palabra de Dios a través de otras personas impacta en la vida o a su alrededor. Impacta las vidas, impacta nuestra vida. Sobrevino temor a toda persona. Entonces podemos también decir, hermanos, aquí que estas personas habían pasado, el versículo, hermanos, no nos dice en qué momento, el versículo 43, si fue al instante de que aquellas 3,000 personas decidieron entregar sus vidas, etcétera, perseverar. Yo creo que tuvo que haber pasado ya algunas semanas, hermanos. En este versículo 43, me atrevo a pensar que habían pasado ya algunas semanas en el que el testimonio de aquellas personas que perseveraban, de aquellas personas que habían sido perdonadas, que estaban en la comunión, que participaban del partimiento del pan, que participaban de las oraciones, estaban impactando entonces ya. Y después viene el temor en la vida del pueblo. Y cuando hablamos del pueblo, no solamente del pueblo judío, versículos anteriores dice que moraban en Jerusalén personas de varios lugares, personas de varias naciones. Es más, habían personas que vivían en Jerusalén de diferentes países o naciones. Y cuando tú ves el milagro, cuando tú ves las maravillas, en este caso, que Dios comienza a hacer, muchas personas fueron grandemente impactadas. Grandemente impactadas. En el capítulo 16 del libro de Marcos, Dios o nuestro Señor Jesucristo les da un mandamiento muy, muy claro, hermanos, a los discípulos. 16, versículo 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Pero en versículos atrás, hermanos, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos, etcétera, etcétera, hermanos. Y este versículo número 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían.
aquí podemos decir algo, hermanos. Fueron obedientes al mandamiento de Dios. El mandamiento había sido ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y predicar el evangelio, en Lucas también 24. Que fueran y predicaran. Y dice aquí que saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales. Esto lo quiero ver más adelantito. Uno de los propósitos de por qué Dios respaldó grandemente a los apóstoles, en este caso, con muchas señales, hablando de milagros, porque hubieron muchos milagros. Dios estaba confirmando su palabra. Dios estaba confirmando a aquellos que Dios les había dado la encomienda de primera mano, a los apóstoles. Por eso en el verso 43 también dice, hechas por los apóstoles. Hechas por los apóstoles. Porque hoy en día la gente se pregunta, ok, ¿por qué hoy ya no hay tantos o ya no hay milagros como antes? Eso me estuve preguntando en la semana, hermanos. ¿Por qué ya no hay milagros como los había en el tiempo de los apóstoles? Y mi respuesta tal vez porque ya no hay apóstoles. Dios sigue siendo el mismo, sí. Pero de hecho uno de los propósitos es, Dios quería confirmar su palabra a través de estos siervos. Por eso el texto que nos está ocupando, el versículo número 42 del libro de los Hechos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No queremos decir aquí que Dios no pueda utilizar a alguien más. De hecho, más adelante vamos a ver un texto en Corintios donde dice que sí, Dios puede utilizar a otras personas. Podemos decir también que en este tiempo, no quiero darle la razón a aquellos que cuando tú ves los espectaculares donde dice campaña de sanación, de liberación y de ese tipo de cosas. Y la gente se emociona y dice, wow, van a haber milagros y vamos a acudir al lugar. Y hace la semana yo veía por ahí algún video de un grupo que por así decir como que le estaban desenmascarando de cómo hacían estos actos. Y por ejemplo en uno se presenta por ahí y dice, tengo tanta fe, puedo hacer igual señales como nuestro Señor Jesucristo y puedo caminar sobre el agua también y etcétera. Y la gente estaba maravillada de alguna manera. Y bueno, el truco era poner un cristal sobre el agua, unos centímetros abajo, y la persona caminaba y tú veías como que en el video dices, se mueve el agua, parece que es real y todo, y no era un cristal donde caminaba esta persona. La gente se maravilla y ves a muchas personas, predicadores de renombre, haciendo parecieran cosas extraordinarias para captar la atención de personas, puedo decirte, que no se apegan a la palabra de Dios. Yo no quiero decir que los milagros han dejado de existir o que ya no hay milagros, que no hay señales, que no hay maravillas en este tiempo. Yo creo que varios de los que están aquí son una maravilla, es un milagro. Son cosas extraordinarias que Dios está haciendo. Tú eres una persona extraordinaria, eres un milagro, porque fue el Espíritu o fue Dios el que te llevó a abandonar tu vida de pecado. ¿Recuerdas cuando en el libro de Lucas, capítulo 16,
Hablando de Lázaro y el rico le dice: manda a Lázaro para que les testifique a mis 5 hermanos, para que no vengan también a este lugar. La respuesta ahí del texto de Abraham dice: a Moisés y a los profetas tienen. Es decir, el hecho de que la persona pueda ver un milagro hoy, o alguien diga que hace milagros, no quiere decir que por ello la persona vaya a cambiar. El milagro tiene un propósito, y uno de los propósitos, yo decía hace un momento, que era respaldar el ministerio de los apóstoles. Por otro lado, era una señal para apuntar hacia Cristo, el hacedor de maravillas y de prodigios. Sí, el hacedor de maravillas y de prodigios, pero hay un propósito en todas las cosas. Hay un propósito, hay un porqué de todas las cosas. Y en el libro de los Hechos, hermanos, hablando de esa iglesia activa, de esa iglesia que predicaba la palabra, que anunciaba el evangelio, iba respaldado el evangelio con muchas señales, fue respaldado grandemente. Fue respaldado, y en el libro de los Hechos por lo menos hay varios milagros o señales, maravillas, prodigios que hicieron los discípulos. ¿Recuerdas alguno? ¿Alguien se acuerda de una maravilla, un prodigio en el libro de los Hechos? Exacto, en el capítulo 3 se nos dice de un hombre que estaba a la puerta del templo, llamado La Hermosa. La puerta hasta nos da, por así decir, santo y seña, no nos dice el nombre del que estaba ahí paralítico. Ese es uno. Hermano Ale. Exacto. Pablo el apóstol no recuerdo el capítulo, cuando estaba orando, despidiéndose de los hermanos, se echó un sermón largo y ya cansado del sueño, porque a veces el oír mucho tiempo, a veces nos da sueño, y se cansó, dice el texto, y ¡pum!, cayó del segundo nivel, hermanos, creo. Y dice que cayó muerto, no medio muerto, cayó y murió. Y Pablo ora y resucita. ¿Alguien se acuerda de otro? Pablo fue mordido por una serpiente, exacto, y etcétera. Dios ayuda a este varón, Pablo el apóstol. ¿Algún otro, hermanos? ¿Alguien se acuerda de otro o ya no hay? Porque los textos sí dice que hacían señales, y cuando hablamos de la palabra señales dice milagros. Pero en cada caso, en cada momento, hay un propósito, hay un objetivo, hermanos. Hay un objetivo. De hecho, la pregunta sería que pudiéramos hacer, pero ¿por qué ya no hay milagros como en aquellos días? ¿Por qué ya no hay milagros? Por ejemplo, Mateo, capítulo 13. Capítulo 13, verso número 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice que vino a su tierra y comenzó a predicar, hermanos. Y de alguna manera, lo que tú puedes ver en los versículos anteriores, 55 por ejemplo, podemos ver el menosprecio que había de la gente hacia Cristo.
el menosprecio a la enseñanza de Jesucristo, hermanos. Repito, que veas en los versículos anteriores, si nos dice el verso 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Y en un texto paralelo dice que no hizo ningún milagro. En el texto paralelo de este texto, de esta enseñanza, nos dice que no hizo ningún milagro. Entonces, podemos decir que a veces el pecado, la incredulidad o el rechazo impide que alguien, o que aún alguien pueda orar para que se realice algo y no se haga por causa del pecado, la incredulidad, etcétera. Por supuesto que uno de los propósitos era mostrar lo que Dios puede hacer y que la gente se convierta. Ese es un propósito más. Pero Dios conoce los corazones. Yo he visto personas que están moribundas en un hospital, nos invitan a orar tal vez, y no se me olvida el ejemplo de alguien que dijo: saliendo de aquí, hermano, yo voy a entregarme a Dios. Estaba muriendo de cirrosis. Saliendo de aquí, hermano, yo voy a entregar mi vida a Cristo. Y saliendo, Dios extendiendo su misericordia, pregúntame dónde está ahorita. Conoce el corazón de cada persona, hermanos. Tú estando al 100%, puede que le des una patada por ahí a las cosas celestiales de Cristo, de Dios, de su misma palabra, y volverte a lo tuyo. Dios conoce el corazón de las personas. Dice, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, no es que Dios no pueda, no es que Dios no podía. ¿Podía o no podía hacer milagros? Pero el texto dice, y no hizo allí muchos milagros. En Marcos 6, hermanos, Marcos capítulo 6, dice el verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, y poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado. ¿Quién estaba asombrado, hermanos? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor. ¿Qué dice? ¿Haciendo milagros? Enseñando, hermanos. Cuando el Señor les da la encomienda, la gran comisión, les dijo que fueran y ¿qué hicieran? Discípulos. ¿De qué manera iban a ser los discípulos? Predicándoles, enseñándoles. No dijo el Señor así como primer mandamiento, haciendo milagros. No dijo haciendo milagros, hermanos. Dios quiso utilizar los milagros para atraer a personas, sí, pero no es el modo, de hecho, siempre. No es por así decir la mecánica que Dios utiliza. No es así. No les dijo, hermanos, discípulos, apóstoles, vayan y hagan campañas de sanación, etcétera, de milagros. No fue su mecánica, no fue el mandamiento, no fue la herramienta que utilizaron. Yo decía, hermanos, la semana pasada, que hablando de perseverar en la doctrina, hablando de perseverar unánimes en la comunión, en el partimiento del pan, era una manera normal para ellos. Para ellos era eso normal. Con esto descartamos programas, campañas y demás. Era una iglesia que solamente se mantenía haciendo cosas, por así decir, sencillas.
perseverando en la doctrina, decía, perseverando en la oración, perseverando en el partimiento del pan, perseverando en la comunión. De esa manera Dios quiso o quiere que su iglesia avance, hermanos. Es esa la manera en la que Dios quiere en el tiempo presente en el que tú y yo vivimos, porque así vivió esa iglesia, que viva de esa forma, de manera constante, continua, sea algo natural para ti vivir de esa manera. Que el venir a la iglesia no sea para ti, hoy vine a la iglesia, como si fuera algo extraordinario para ti. Pude congregarme para orar, pude participar del partimiento del pan, como si eso fuera algo extraordinario. Eso debe de ser algo normal. Debe de ser algo normal, así como cuando te sientas a la mesa porque tienes necesidad, es algo normal que necesitas alimentarte, necesitas beber agua, necesitas consumir alimentos para poder vivir, etcétera. Es algo normal, entonces el tu perseverar debe de ser normal. No es algo extraordinario y no es cosa del otro mundo, es algo sencillo. ¿O es difícil para ti comer? ¿Es algo complicado para ti el alimentarte? No, no es algo complicado. No es algo complicado el perseverar entonces, o cómo Dios quiere utilizar a su iglesia en este tiempo presente, es el mismo que utilizó en el libro de los Hechos. Haciendo cosas normales, viviendo de la manera más normal. Hoy la manera anormal, la forma normal es de vez en cuando yo congregarme, de vez en cuando yo orar, de vez en cuando yo estudiar la palabra de Dios. Se está haciendo normal lo anormal. Y lo normal se está perdiendo en la vida cristiana. Se está perdiendo. Se está olvidando, porque estamos olvidando la palabra. Estamos dejando la palabra de Dios a un lado. Primera de Corintios, por favor, acompáñame a Primera de Corintios, capítulo número 12. Capítulo 12, verso 6. Dice, y hay diversidad de operaciones, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está hablando de la diversidad de obras que Dios hace en cada discípulo y de dones, pero a cada uno, verso 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Yo sé que hay hermanos que tienen palabra de sabiduría entre nosotros. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y otro interpretación de lenguas. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Dios reparte, Dios es el que hace, dice Pablo el apóstol, el que opera en cada uno según Él quiere, ¿sí? En base al repartimiento que Él ha dado, algunos palabras de ciencia, algunos de sabiduría, algunos de sanidad, dice la Escritura, algunos el don de hacer milagros. No sé cuántos tienen aquí el don de hacer milagros, desconozco si hay alguno, pero tal vez sí haya.
etcétera, hermanos. Y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas, hablando de esos dones, hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El objetivo es, o el propósito es, bendecir a la iglesia. Bendecir no es que yo tengo superpoderes, que yo hago cosas maravillosas, extraordinarias. Es Dios operando a través de personas. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. El propósito de los milagros, de las señales, hermanos, el versículo número 22 del libro de los Hechos, capítulo 2, dice: varones israelitas, oídme estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, etcétera, etcétera, hermanos. Y Dios es Dios el que estaba operando, Dios es el que estaba haciendo estas señales, estos prodigios, maravillas. Estaban diseñadas con un propósito, era para atraer la atención, para señalar, hermanos, la verdad de su palabra. Es el propósito, por así decir, principal. Quiere llevarnos a la palabra de Dios. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, aquí adelante, capítulo 9. Hay otro paralítico que a lo mejor no nos acordábamos, o no se acordaban algunos hermanos, cuando les preguntaba que si había algún otro milagro. ¿Se acuerdan de Tabita, por ejemplo, cuando es resucitada? Estamos ahí en el libro de los Hechos 9, verso 32, hermanos. Verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Desde hace qué tiempo? 8 años que este varón estaba paralítico, hermanos. Verso 34, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, hermanos, al ver esta señal, este milagro, esta maravilla, los cuales se convirtieron al Señor. Un propósito entonces es exactamente mostrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Era el propósito por el cual Pedro comienza a predicar y bueno, se realiza este milagro y sucede algo extraordinario. Lo más extraordinario no fue ver al paralítico aquel levantarse. Lo más extraordinario de esto es ver a gente convirtiéndose al Señor. Lo más extraordinario es ver, no quiero decir que no es extraordinario, no es un milagro, hermanos, no es algo sobrenatural. El milagro aquí, hermanos, principal es ver a la gente convirtiéndose o cumpliéndose el propósito del porqué de los milagros. Dios estaba respaldando a sus apóstoles en este momento para asentar, por así decir, las bases del cristianismo. Ya estaban asentadas. Dios estaba respaldando la palabra que estaban ellos predicando. Dios estaba respaldando a estos varones. Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos más revelaciones. No necesitamos hoy más milagros, hermanos. Aunque Dios puede hacer más milagros. Dios sí puede hacer más milagros. Pero Dios quiso registrar algunos aquí para que podamos creer, hermanos, que Él es el que opera y el que hace estas cosas o ha hecho estas cosas.
Dios es el que está haciendo estas cosas. Adelante, hermanos. Verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Un hecho maravilloso. Verso 41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un etcétera, Simón curtidor. Verso 42. Esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, hermanos. Ese propósito principal se estaba cumpliendo, decía yo, de poder mostrar el Evangelio y de que el Evangelio pueda ser creído. Hoy decimos que la Biblia es la palabra de Dios, y sin embargo hay muchos incrédulos al decir: bueno, yo hasta no ver, no creer, yo hasta no ver un milagro, yo no creo en Dios. Pues yo creo que no lo va a ver la persona que busca milagros, el milagrero que está en las campañas, el que está haciendo sanidades, etcétera. Y te estoy hablando de hombres de gran renombre, por así decir, renombre entre las iglesias evangélicas, de muchos pastores que en verdad quieren captar o llamar la atención de todo mundo como si fueran realmente personas que hacen milagros. Y muchos solamente han sido montados ahí para hacer creer a la gente que hace milagros, X o Y persona. Hoy tenemos en la palabra de Dios, en la Escritura, muchos milagros que necesitan o deben ser creídos por nosotros. Creemos a las maravillas de Dios. Hay personas que están en una enfermedad y conocen a nuestro Señor Jesucristo, ya siendo cristianas o apenas en sus primeros pasos, algunos en el conocimiento tal vez, y puedo decirte que solamente están en la voluntad, esperan o están sometidos a la voluntad de Dios, diciendo: si Dios quiere sanarme, que lo haga, si no, no importa, Él sigue siendo Dios y yo sigo siendo criatura y yo necesito de Dios, ya sea que esté sano o que esté enfermo. Podemos decir, como Job: ¿recibiremos acaso lo bueno de Dios y lo malo no? ¿Y cuántos no hemos pasado por diferentes enfermedades? ¿Y cuántos no, cuando por ejemplo nos dio COVID, dijimos, pues creo que Dios va a llevarme ya? Y simplemente estábamos esperando o siguiendo, permaneciendo en su voluntad. Y Dios ha querido sacarnos adelante.
por su grande misericordia, por el gran amor que nos tiene, hermanos, y aún para que podamos reflejar su gloria mientras estamos en este mundo, hermanos, estamos en esta tierra. La resurrección de Dorcas, hermanos, produjo un fruto, hermanos, provocó que la gente se convirtiera a Dios. Dice que Jope, toda Jope fue impactada, ¿sí? Esto fue notorio, dice la Escritura, y muchos creyeron, hermanos, muchos creyeron al ver a Dorcas levantarse de los muertos. Muchos creyeron, muchos se convirtieron en Lida al ver a aquel paralítico que 8 años atrás cayó en cama. Se convirtieron. Hay un propósito, hermanos, que la gente se convierta a Dios. Hay un propósito, no es nada más así como para que vean que aquí estamos viviendo la iglesia de los hechos, poderes y señales y milagros. Yo sigo viendo las señales y milagros. Lo veo cuando alguien decide entregar su vida a Cristo. Es un milagro. Es una maravilla que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Es decir, estamos delante de Dios. Estamos, hermanos, para que nos quitemos el calzado a veces de nuestros pies, porque vivimos como que estuviéramos sirviéndole al hombre, estamos sirviéndole a la carne, estamos sirviéndole al pastor. No entendemos a quién estamos sirviendo. Y a veces por eso nuestra vida está tibia, está fría, está estancada. No es esa vida activa. No estamos siendo proactivos, hermanos, en la misión que nos ha sido encomendado, hermanos. No estamos entendiendo cuál es la misión a la que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. No lo estamos entendiendo. Hermanos, no quiero decir entonces que Dios no haga milagros hoy. La iglesia ha orado a veces por milagros, ha orado de alguna manera por alguien y Dios ha levantado a esa persona, le ha sanado. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales. Porque sigue siendo Dios, hermanos. Y decía yo que entonces el propósito se estaba cumpliendo. ¿Cómo está haciendo Dios para operar estos milagros? En el sentido de atraer a personas a sus pies, utilizando a personas comunes, hermanos. Pedro no venía egresado de Yale, de Harvard, no venía de Oxford, no venía de cierto instituto. Pero Dios estaba respaldando a ese hombre. Un pescador, hermanos. Un pescador que, por lo que entiendo, más adelante, la Escritura nos dice que ellos buscaban estar apegados a la palabra de Dios, hermanos. Los líderes, en este caso Pedro, los apóstoles, necesitaban estar preparados para edificar a la iglesia, para seguir extendiendo el reino, etcétera, hermanos. Que la iglesia estuviera firme, etcétera, hermanos. Lo que yo entiendo y lo que yo veo es que le daban prioridad al estudio profundo de la palabra, de las Escrituras. El hecho de que estaban llenos del Espíritu Santo no quiere decir que ellos, así como, sí, que Dios obre en mí. Creo yo que hubo una preparación. Y lo que veo es, o entiendo es que yo creo que todo siervo de Dios, llámese pastor, predicador, debe de amar las Escrituras.
Él decía, no es justo, hubo un problema en la iglesia, vamos a verlo más adelante. Hubo un problema en la iglesia y dijo, no es justo que estemos nosotros atendiendo las mesas y descuidar el estudio de la palabra y la oración. Nombraron a algunos hermanos para que se hicieran cargo de atender a las viudas, por ejemplo, para dedicarse a esto. No quiere decir con ello que no era importante para ellos, era importante atender a las necesidades de los hermanos, de las hermanas. Era importante para ellos, pero veían de suma importancia el estar apegados a la palabra de Dios, hermanos. Y cuando nosotros leemos la primera carta de Pedro, nos maravilla, hermanos, la manera en la que escribe el apóstol Pedro. Palabras, hermanos, que yo nunca había escuchado hasta que yo leí la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. Un reino, hablando de la palabra, de la forma en la que él escribe su primera carta. Entonces vemos, te decía yo, que se preparan. Eran hombres comunes, sí, Dios quiso utilizarlos, como Dios quiere utilizar hoy a personas comunes, sencillas, para extender su reino. En 1 Corintios, si me acompañas, capítulo 1, dice el verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Si el apóstol Pablo ahorita nos gritara de manera, vieras aquí al varón, nos gritara lo mismo y nos dijera, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Nos dijera, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Las ideas que oímos a diario no son de personas que dices, hace algunos años eso que hoy se llaman preferencias. El psiquiatra decía, está demente. Hoy dicen que es normal. Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, hermanos. Pero ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios le ha parecido bien, le ha agradado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y si Dios quiere salvar o Dios quiere perdonar a las personas, a los nuevos conversos que han de venir, que se han de añadir a la iglesia, ¿cómo lo va a hacer, hermanos? La pregunta es, ¿cómo va a hacer Dios para salvar a los nuevos creyentes? Por supuesto que Él es el que salva, pero Dios utiliza personas para que prediquen la palabra. Y vamos a decir, pues el pastor César tiene la responsabilidad de predicarles. Él tiene la responsabilidad, podemos decir tal vez. Pues el pastor, pues para eso es el pastor. Hermanos, Dios le ha encomendado a la iglesia. Si tú eres iglesia, no sé cuántos sean de la iglesia aquí o creas que eres de la iglesia, pero es a ti, es a mí, que nos ha encomendado Dios esta misión. Dios le ha placido que a través de la locura de la predicación salvar a los creyentes, dice aquí el texto. ¿Quién te persuadió a ti para seguir a Cristo? ¿Quién te convenció a ti que eras un pecador?
Por supuesto que Dios utilizó una persona, pero lo hizo el Espíritu Santo. Lo hizo Dios. Dios es el que viene a sacudir nuestras vidas. Dios es el que viene a despertarnos del sueño de muerte. Dios es el que viene a abrirnos los ojos, a quitarnos la venda de los ojos para ver el camino de la verdad. Y muchas de las veces Dios utilizó a una persona sencilla, sin reflectores, sin luces. Dios quiere seguir utilizando a su iglesia. Para eso la tiene en esta tierra, hermanos. Estás aquí para eso, para mostrar su poder en tu vida, para mostrar su gloria en tu vida, hermano y hermana. El pastor nos decía, para la gloria de Dios, para reflejar a Dios. Para eso estamos aquí tú y yo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sí, hoy no hay judíos, creo yo, por estos rumbos, o sí los hay, pero muchos buscan señales, de hecho. Están buscando el milagro y están buscando que alguien les diga, aquí mira, se acabaron tus problemas financieros y mira, tu enfermedad aquí se va a terminar, etcétera. Buscan señales. Otros buscan sabiduría, dice la Escritura. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mira tu vocación. Considera tu vocación, hermano y hermana. Considera a quién estás sirviendo. Considera quién fue el que te llamó. Considera quién es el que te dijo, mi hijo eres tú. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Si lo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios te salvó con un propósito, iglesia, hermano y hermana. Dios te rescató del pecado con un propósito, con un objetivo. Y Pablo dice, considera tu vocación. Considera a qué has sido llamado. Considera para qué estás viviendo. Considera la razón por la que tú estás en este mundo. Considera el objetivo de Dios para tu vida. Considéralo. Por eso te decía que Dios nos ha estado sacudiendo, porque estamos hermanos sentados, estamos cruzados de manos, de brazos, viendo a qué hora se abre el cielo y Dios derrama bendiciones sobre la ciudad y los pecadores comienzan a buscar a Dios. La iglesia se mantenía activa, la iglesia se mantenía ocupada, la iglesia se mantenía trabajando, la iglesia se mantenía perseverando en la doctrina, se mantenía perseverando en la comunión, se mantenía en esas reuniones donde el pan se partía, se mantenía, hermano, esa iglesia en las oraciones. No podemos seguir otro camino, hermanos. Cuando la gente me dice que está buscando una iglesia como la iglesia de los Hechos, pero no, o dijera nuestro hermano también, lo dijo, y no persevera en la doctrina.
No le importa. Está buscando otra iglesia que no es la iglesia de los Hechos. Está buscando otra iglesia. Debería de estar en pares de sufrir esa persona. Hermanos, esta es la iglesia. Y cuando tú ves, dices, pareciera cosa sencilla. O sea, no estaban haciendo así como que cuando llegaba el predicador, así se levantaba el humo aquí, las luces, los reflectores, la música, la banda y todo eso. No brilla eso en el libro de los Hechos. Se ven otras cosas muy notorias, hermanos. Se ve una iglesia diferente, hermanos. Se ve una iglesia completamente diferente. Entonces, estas señales siempre han apuntado hacia alguien, hacia algo, hermanos, hacia la palabra, hacia Dios. Apuntan hacia Cristo esas señales, hermanos, hacia su reino, hacia el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. De Joel, por ejemplo, que había citado Pedro en unos versículos anteriores. Apuntan al cumplimiento de la palabra de Dios. Y cuando ellos se dan cuenta, hermanos, que estaban viendo el cumplimiento de la palabra, viene temor a sus vidas. Viene temor al corazón de las personas. Cuando ven esas personas, esa iglesia trabajando de esta forma. Fue el fruto de esas vidas entregadas, hermanos. El ver esas señales, el ver el temor en las personas, fue el fruto de haber vivido, de permanecer en la doctrina, etcétera, hermanos, que ya se ha hablado varias veces. Fue el fruto. Y no va a cambiar Dios, hermanos, en su forma de trabajar con este mundo, de operar en esta tierra. Es el mismo. Y yo creo que cuando sea el día del juicio, habrá mucha gente que llegará en el día del juicio engañada. Va a haber mucha gente que llegó a esas campañas de sanidad, va a llegar engañada, hermanos, de verdad. Como dice el libro de Mateo capítulo 7, verso 21, Señor, Señor, van a gritarle, Señor, Señor. En tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros, en tu nombre. Y la Escritura dice que ahí les va a declarar: apartados de mí, hacedores de maldad. El hecho de que estés en una misma iglesia bíblica no te hace cristiano, hermanos, amigos. El hecho de que aún perseveremos en una iglesia bíblica tampoco nos hace cristianos si no vivimos de manera bíblica. No nos hace cristianos. La doctrina en sí misma no nos hace cristianos. Es Dios operando, es Dios haciendo su obra maravillosa en nuestras vidas. Es su obra, es su Espíritu Santo el que veo trabajando en el corazón de varias personas. Es Dios. Es Dios. Y es Dios el que quiere seguir mostrando sus obras y maravillas en nuestras vidas, hermanos. Es el mismo Dios el que quiere seguir operando esas mismas maravillas en nosotros, a través de la predicación de la palabra, hermanos, a través de la exposición, a través del evangelismo, a través de las obras de misericordia. Dios quiere mostrar su buena voluntad a este mundo. Creo que es la razón por la que Dios nos ha estado sacudiendo
como diciendo despierta, como diciendo levántate, levántate. Y bueno, cuando nosotros vemos los milagros, de hecho, de los discípulos, en los discípulos, la Escritura dice que en el nombre de Jesús hacían las cosas. Necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús nosotros también. Vamos a terminar, hermanos, haciendo una oración en nuestro lugar, por favor. Padre, gracias te damos por este tiempo. Que puedas dejarnos ver tus obras y tu poder, Señor. Que nos sigas dejando ver, Señor, lo que haces en los pecadores, Señor. ¿Cómo sigues transformando las vidas? ¿Cómo sigues sacando de las tinieblas a muchas personas y pasándolas a tu luz admirable, Señor? Aquí están nuestras vidas, Señor, para que las utilices. Moldéanos a tu imagen, Señor. Haznos un vaso donde pueda fluir tu Santo Espíritu. Haznos personas que vivan en la doctrina, que aprendan a perseverar, que aprendan a sujetarse a tu Santo Espíritu y a tu bendita palabra, Señor. ¿Cuánta necesidad hay en esta iglesia de ti, Señor? Comenzando desde el liderazgo. ¿Cuánta necesidad hay, Señor, de que esta pequeña congregación se convierta en esa iglesia activa por el poder del Espíritu, no en nuestra fuerza? Que seas tú el que guíe esta congregación y conduzca. Padre, te necesitamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén. Amadas personas, gracias por su tiempo. Si alguien en las enseñanzas se siente como cansado, así como con sueño, no hay problema si te levantas. No hay problema si estás por ahí atrás, te paseas, no hay ningún problema, no te vamos a decir nada. Pero lo único que deseamos es que seas bendecido realmente, y vamos a procurar siempre aprovechar el tiempo que tenemos acá juntos. Y bueno, vamos a disfrutar de la comunión. Los hermanos, que Dios les bendiga a todos. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo domingo. Dios les bendiga, hermanos.